Sector agropecuario, bueno, ayer hubo un momento que fue de mucha tensión, raro podría decirte, porque si uno habla de una vicepresidenta, si uno habla de un senador nacional por la ciudad de Buenos Aires, que fue ministro de Economía, y de hecho que fue ministro de Economía durante la presidencia de la vicepresidenta, y que hubo un hecho que se acuerdan ustedes, marcado, que marcó la historia. ¿Se acuerdan del voto no positivo de Julio Cobos, no? ¿Se acuerdan de aquella famosa ley 125? ¿Se acuerdan todo lo que pasó en esa noche cuando el sector agropecuario estaba en el Monumento a los Españoles, allí, reunido todos esperando que se vote en el Senado de la Nación? Bueno, una de las personas que estuvo muy presente en todo eso y que es un referente indudablemente del sector agropecuario y que ha sido presidente de la Federación Agraria es Eduardo Bussi, a quien ya saludamos. Eduardo, buen día, ¿cómo estás? Leo Rossi acá. ¿Qué tal, Leo? Un gusto grande, buen día. Un saludo a la audiencia. Un placer, qué bien que se lo ve, ¿eh? Cada vez mejor gracias. usted. Dale, después te invito a desayunar. Eduardo, tanto hemos hablado en todo este tiempo de aquella 125, tanto hemos hablado de cómo ha sufrido el sector agropecuario. Después hablamos también de cómo la está pasando hoy en día el sector agropecuario. Pero ayer hablábamos y te decía, ¿viste lo que pasó con Cristina y con Lustó? Y vos me decías, tengo tantas cosas para contar de todas aquellos momentos. Digo, ¿podemos ver el momento del cruce que se dio ayer en la Cámara de Senadores y lo charlamos después? Métele. Esto pasaba, mirá. Pensé que este voto en la 125. No, ya le habían atendido, pero si falta quórum para la sesión del día de hoy. Gracias. Pensé que este voto en la 125. Bueno, ¿qué le reclama Lustó? Le reclama que hacía falta quórum para que se pueda dar la sesión, que era una exposición en realidad del jefe de gabinete de ministros, estamos hablando de Agustín Rossi, digo, cercano también a nosotros, de allá de los pagos de Rosario, Agustín Rossi. Y que lo que le dice la vicepresidenta y presidenta de la Cámara de Senadores, usted ya debería haber aprendido que para este tipo de exposiciones no hace falta quórum, si nada se va a votar ni nada. Y ahí se da el cruce, deberían haber aprendido de economía. Vos me enseñaste con la 125. ¿Qué pasó con la 125, Eduardo? Digo, ¿quién aprendió a alguien con la 125 al final? 125 trunca que se terminó dando. Ahora vos fíjate qué conversación bizarra, que se ha viralizado por bizarra. Sí, totalmente. Por mediocre, eso le quita jerarquía a la política, erosiona la representatividad de los representantes del pueblo argentino, y contribuye al malestar de la gente, porque los políticos van a los claustros, a eso van, a chicanear. La primera vez, a mí, vos me avisaste ayer, porque yo estaba en el campo, Sí. y después cuando me puse a mirar los medios, está por todas partes, esto que acaba de mostrar, pero por bizarro, por chicana conventillera. Este es el primer tema. Estamos después, allá en el tiempo, Lustó es claramente el responsable de ese engendro, pero después también son responsables Cristina y Néstor, que estaba vivo, y Alberto, que era el jefe de gabinete, y un tal Guillermo Moreno, que quería aplicarle 65% de retención a toda la soja para bajarle los costos de la leche, de la carne, y apropiarse de una renta extraordinaria que necesitaba la economía argentina en ese momento, porque había entrado en déficit y porque el 2008 preveía una crisis internacional. Entonces, ¿dónde había plata? En el sector agropecuario. ¿Qué hacían? Apropiarse de esa renta. ¿Cómo? Vía incremento de retenciones, pero exagerado. Eso proponía Guillermo Moreno. Muy escuchado en Olivos. ¿Está? Sí. Entonces, Martín Lustó ideó un engendro tan
patético como el de Guillermo Moreno, pero móvil. O sea, si subían los granos, subían al 58% de retenciones, si bajaba un poco. Claro, era una confiscación, cualquiera de las dos, era una confiscación autoritaria, aprobada por la presidenta de la Nación y su marido. O sea, el autor es este chico que ahora da clase de economía, de algo que además engañó al matrimonio presidencial diciendo esto está hablado con las entidades, está consensuado con las entidades de productores. Mentira, no estaba consensuado, nos enteramos en la conferencia de prensa que dieron el 11 de marzo a las 6 de la tarde, Martín Lustó acompañado de Javier de Urquiza, que era el secretario de Agricultura. Nos desayunamos ahí. Al día siguiente los productores nos llamaban para decir a qué ruta hay que ir, porque salieron con nosotros los que estaban afiliados a las entidades y los autoconvocados y todos los que estaban agredidos por una confiscación autoritaria. Eso es lo que ideó Martín Lustó, en un contexto donde hay varios responsables. Él es el principal, por supuesto, es el autor ideológico, técnico, práctico, concreto, digamos, de ese engendro, pero también el jefe de gabinete, también el secretario de Comercio, también quienes tomaban las decisiones finales, que era Cristina y Néstor, que estaba en ese momento, de estaba hecho, vivo, estaba al lado de esto. Eduardo, de hecho deriva todo esto eh, también en la renuncia de Alberto Fernández poco tiempo después. Correcto. Se termina yendo de la jefatura de gabinete. Dura 4 meses ese conflicto, porque no querían dar el brazo a torcer. ¿Qué veía Néstor en ese momento? Que era una acción destituyente. Eso se lo arrima Ricardo Foster de Carta Abierta, esa palabrita. Sí. Es una acción destituyente, porque está Clarín, el famoso Iglesia, Clarín está nervioso. Bergoglio era parte de los enemigos, Bussi, qué sé yo, todo el campo, la Iglesia, Clarín, esta es una acción destituyente. Entonces no aflojaron 10 centímetros y el conflicto duró 4 meses hasta el voto de Julio Cobos. 3 días después, el jefe de gabinete, con toda lógica, decide renunciar de ese gobierno y se suma a Sergio Massa a armar el Frente Renovador desde aquel momento. Esa es también parte de la historia. Qué sé yo, o sea, acá nadie está libre de pecado como para andar tirando piedras. Pues la primera piedra no puede tirar a nadie, porque están todos manchados de la misma manera, todos han cometido errores grotescos. Lo que deberían hacer es pedirle disculpas a la sociedad argentina y Eduardo, a los productores agropecuarios en particular. Eduardo, acá también me acotan de producción. Pichetto era el que en la Cámara de Senadores levantaba la bandera. Pichetto, que hoy en día está en Juntos por el Cambio, el que levantaba la bandera a ultranza defendiendo la 125. Y Cristina, en esta declaración, le termina echando la culpa a Lustó de la 125. Y recordemos que cuentan las malas lenguas que en esa noche trágica de la votación de Cobos hubo un intento de renuncia también de Cristina Fernández, acompañada por Néstor, a la presidencia de la Nación, porque se consideraba que era un golpe destituyente. Sí, y Lula tuvo mucho que ver en que permanezca. ¿Está? Entre las cosas que se dijeron. Y Pichetto estaba desfigurado. Mira, si vamos a los registros, a los archivos periodísticos de aquel momento, la cara de Pichetto por perder la votación, porque él sabía que terminaban 36-36, estaban todos los números, a esa altura de la madrugada estaban contados, y era presumible que Julio Cobos vote en contra de la resolución para pacificar el país, y estuvo bien lo que hizo Cobos, ¿está? Ahora, la cara desfigurada de Pichetto no me la voy a olvidar nunca, ¿no? Porque hay un discurso de Ernesto Sáenz de cierre del debate, y hay un discurso de Pichetto de cierre del debate. Después venía la votación. Dirigido directamente a Cobos el discurso de cierre de debate. Sí, directamente a Cobos. O sea, pues, usted tiene la responsabilidad, le decía, de ver cómo va a ser la patria ahora en adelante. Y toma como línea argumental el Evangelio, tratándolo de Iscariote. Es decir, lo que deba ser que sea pronto, referenciándose en el Evangelio a la traición de Iscariote a Jesús. ¿Me explico? O sea, ya sabía Cobos que, Pichetto,
cómo iba a votar Cobo. Y estuvo bien que Cobo pacifique, porque si no iba a seguir eso hasta cuándo en las rutas. La gente estaba... había 400 piquetes en todo el país, una cosa impresionante. Entonces digo, bueno, eso significó que los productores volvamos a los campos, no con una nueva política agropecuaria, mejor, productivista, desarrollista, no. Volvimos solo con el triunfo sobre una resolución que era confiscatoria y autoritaria hasta el momento de entrar al Congreso. Y recordemos también... Si era en el Congreso, iba a ser confiscatoria. Yo no me acuerdo si en el medio de todo esto, poquito tiempo después, se da la imagen de Guillermo Moreno en un acto público haciéndole la seña a Lustó que como que le iba a cortar la cabeza. Y después terminó volando la cabeza de Lustó también, ¿no? Eso fue muy ahí a los 10 o 15 días del inicio del conflicto, poner el fin de marzo, principio de abril, que ya se había masificado, que se había mediatizado de una manera alarmante. O sea, en Gualeguaychú, De Angeli estaba con cadena nacional todas las tardes. Sí, totalmente. O sea, era una cosa muy, muy rara, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento se hace una movilización en Plaza de Mayo de Néstor, que habla, bueno, trata de convencer a la población. La población había tomado, en un altísimo porcentaje, había tomado partido por los agredidos. Había tomado partido a favor del campo por ser noble, por trabajar siempre, pero por sobre todas las cosas por ser agredido, descalificado. Ustedes que andan en la 4x4, el yuyito, los piquetes de la abundancia, la descalificación que habíamos recibido hizo que la población se vaya muy a favor de los productores. Entonces hay un acto intentando ganar voluntad popular de Néstor, y todo el séquito de ministros y secretarios que estaban en el palco nos llevan a aquella imagen que vos decís. Por ahí me decían, amenazándolo a Martín Lustó. Por ahí me decían también, bueno, aprendimos de la 125 porque vamos a tener 125 de inflación durante este año. Pero digo, más allá de eso, ¿cómo está 15 años después el sector agropecuario? Digo, porque no hubo retenciones en ese momento, pero hoy en día, o sea, no hubo retenciones en esa magnitud, porque retenciones siempre hubo en realidad. Digo, pero 15 años después estamos con las retenciones que hay, poquito más, poquito menos, pero siempre le terminaron sacando una parte importante. El país desesperado, y vemos que el Banco Central todos los días contando, y que crean el dólar agro para motivar, todos los días contando billete por billete, a ver cuánto liquida el sector agropecuario, porque si no el país no va ni para atrás ni para adelante. Digo, ¿cómo ha avanzado la vida del sector agropecuario en estos 15 años, con pros y con contras, digo también, ¿no? Sí. No, a ver, retenciones. A mí me decían, si vos sos un traidor, por mi origen peronista, ¿cómo no apoyaste el proyecto de ley que bajaba las retenciones, le daba menos retención a los más chicos? A los más chicos le bajaban al 35%. Sí. ¿Tá? Y a los demás le seguían cobrando el 45, el 50%, a los más grandes. O sea, eso que joda. Entonces, ese 35 se mantuvo todo el gobierno de Cristina. En algún momento llega Mauricio, baja un punto por mes, gradual, pero nunca termina de eliminar retenciones soja. Sí, en otro rubro. Pero en un momento entra crisis, en 2017, entonces reinstala retenciones y le baja el rango de Ministerio de Agricultura a Secretario de Agricultura. ¿Quién estaba ahí? Echeverri. O sea, el que defendía el campo, qué sé yo, palmeaba, iba a todos los actos, iba a todos los eventos de La Nación, de Clarín, etcétera, etcétera, resulta que bajó de rango el ministerio y volvió a restaurar retenciones, y ahí permanecieron. Y después llega Alberto y toca algunos puntos para arriba, ¿tá? Y ahí siguen estando. Y sigue habiendo una continuidad de concentración de la agricultura en pocas manos. Te lo digo lo más rápido posible. En la década del 90 desaparecen 100.000 productores. 2002, 2022, desaparecen otros 100.000 productores. El censo agropecuario da que quedan 250.000 productores nada más.
O sea, la concentración de la agricultura continúa. Lo que es más grave, hay contrabando en los puertos. Se inició en el macrismo, permanece en el frente de todos. Hay contrabando de granos en los puertos. Este gobierno que dice ser progresista no lo resolvió. No, a ver, hay una ley de reparación histórica de la agricultura familiar. Iniciamos con Miguel Campo, en la época de Duhalde, el tema de la agricultura familiar diferenciada, fortalecida, 2002. Estamos en el 2023, todavía no están los fondos para la ley de reparación histórica de la agricultura familiar. Digo, o sea, el sujeto agrario está desapareciendo. Las migraciones hacia las grandes ciudades continúan. A 100 kilómetros del Obelisco, 15 millones de personas, 600 a 800 pueblos de menos de 2.000 habitantes en vía de desaparición. Hay que fortalecer la agricultura, la vida campestre, para salvar a los pueblos, para salvar que 2 millones de personas no se tengan que ir a las grandes ciudades. Y eso tiene que ver con fortalecer la agricultura familiar, el pequeño ganadero, el pequeño productor, el pequeño artesano. Digo, eso no se hizo en el gobierno de Macri, por supuesto, y en el gobierno autoproclamado progresista tampoco se hace. Entonces, dejen de autoproclamarse progresista cuando los efectos sobre la realidad no se nota que cambian. Acá también hay que, dentro del mercado de exportación y demás, también hay que decir, ¿no?, que el pequeño productor, ese que va desapareciendo y queda cada vez menos, no es que puede ir dice, che, yo le vendo a China. No, tiene que caer en el concentrador, en el que concentra todo eso, se lo termina vendiendo por 2 mangos, porque tiene que recuperar la guita, porque tiene que comer, básicamente, y ese es el más perjudicado. Y la gran diferencia la termina siendo el que concentra, que no produce nada, que compra por 2 mangos y que lo termina vendiendo en dólares afuera. Ahí está el gran negocio de un sector del campo, que es lo que se cuestiona también, ¿no? A los que se dice hay que ponerle grandes impuestos a estos. Digo, son los que se abusan también de los pequeños productores. Sí, porque finalmente los exportadores terminan siendo menos de 10 grupos. ¿Tá? Menos de 10 grupos manejan, cuando han sido buenas las cosechas, 150 millones de toneladas, 60, 70 mil millones de dólares. Lo manejan 10 grupos. ¿Tá? Este año, agreguémosle que hemos tenido una brutal sequía, inédita. En 100 años de registro no se encuentra una sequía tan fuerte como la que hemos sufrido este año. Y no hay herramienta para proteger a esos pequeños productores. Ejemplo, un seguro multirriesgo, decir, bueno, a ver, todo productor de 200, 300 hectáreas para abajo lo protegemos con un seguro multirriesgo por inundaciones, sequías, cenizas volcánicas, qué sé yo, las distintas contingencias que puedan tener los productores más chicos. Protejamos, hagamos esa herramienta. No se han hecho. O sea, acá lo que interesa, gobierne quien gobierne, es el volumen, donde hacen negocio esos 10 grupos, donde si desaparecen productores a nadie le interesa, pero lo más grave es que está desapareciendo en una década de entre 600 y 800 pueblos de menos de 2.000 habitantes. Eso es lo que va a terminar desapareciendo. Por eso yo anuncio, si me autorizás, me permitís, por favor, un chivo. Vamos a constituir en las próximas semanas una fundación llamada Fundación Vida Campestre Salvemos los Pueblos, para hacer una suerte de trabajo como hace Greenpeace, que intenta salvar la naturaleza y muchas cosas. Bueno, nosotros vamos a intentar salvar a los pueblos del interior, que no desaparezca, que no se siga agrandando La Matanza, Florencio Varela, Berazategui y todo el Gran Buenos Aires. Y aparte se vive muy bien en los pueblos y se vive de una forma mucho más sana. Eduardo, un placer como siempre. La verdad que te sigo viendo impecable. Cada vez mejor, los años parece que no pasan para Eduardo Bussi. Yo quiero la fórmula, ya te lo he dicho un montón de veces, yo quiero la fórmula para llegar también. Abrazo grande, gracias. Bueno, gracias, hermano. Sí, bueno, ahora el desayuno lo pago yo. Si querés vamos a ir a Avenida de Mayo, vamos al Tortoni. Te pago un desayuno en el Tortoni. Acepto, no está nada mal, Abrazo grande, gracias. Sí, decirle a los muchachos que me manden el corte de esto. Sí, te lo mandamos.